Decíamos en nuestros títulos que Transparencia Internacional emitió un nuevo informe, año 2022, sobre lo que tiene que ver con la percepción de corrupción a nivel mundial. Obviamente a nosotros nos interesa la situación de Paraguay, que por lo que estábamos viendo en el documento no es nada alentador, al contrario, nos pareció de que empezábamos a retroceder. O sea, el hecho de figurar ya como los países entre los más corruptos, nada es bueno. Sin embargo, si eso se agrava, obviamente es más preocupante todavía. Esta es una publicación del diario Última Hora que dice ahí abajo: de acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, Paraguay volvió a posicionarse el año pasado como el segundo país más corrupto en la región. Además señala que la corrupción en América Latina consolida la criminalidad. Ya lo creo. Para intentar profundizar un poco más en este tema que, repito, nos deja muy mal parado ante la comunidad internacional, le convocamos al señor David Riveros. Es un activista anticorrupción, lo conocemos también en su labor comunitaria, lo estamos viendo a través del sistema Zoom, también algunas publicaciones ha escrito y ha trabajado, por lo que sabemos, coordinando cómo se puede utilizar la tecnología, colectivamente hablando, para investigar la corrupción. Por eso, al tiempo de saludarlo, ya le planteamos también la primera consulta. Don David, ¿cómo podemos entender este nuevo informe de Amnistía Internacional? ¿Cómo le va? Buenas noches. Perdón, David, no lo estoy escuchando, ¿eh? Si podés habilitar tu audio, David, por favor. David Riveros, ¿me escuchás? Bueno, de paso les cuento, estamos viendo la publicación que ha realizado esta mañana y se hizo la comunicación por parte de Transparencia Internacional y da cuenta un poco el semáforo que refleja un poco lo que tiene que ver la corrupción a nivel mundial. Si sacamos un segundito el Zócalo para ver el color de Paraguay ahí en el mapa de América Latina, no sé si se ve, digamos, supongo que cuando más oscuro es, ellos entienden que es un país con una percepción de corrupción muy, muy alta. La parte más oscura estamos viendo ahí arriba de lo que es América Latina o Sudamérica. Suponemos que es Venezuela, esa parte de arriba. También vemos zonas muy oscuras en lo que corresponde a América Central particularmente, y lo que a nosotros nos preocupa es lo que tiene que ver, les decía a ustedes, con Paraguay. Dice la publicación que el 95% de los países no están mostrando ningún progreso de 2017. No es para consolarnos tampoco, pero hay una realidad allí que es global. No, sobre todo, imagínate con estas sanciones que vienen de países extranjeros contra incluso personas de altísimo perfil político y económico en nuestro país. No era, digamos, sorprendente esta percepción, si bien a nivel país uno puede escuchar que hay gente que cree, gente que no cree, con lo que dicen en cuanto a las acusaciones que vienen específicamente de los Estados Unidos, por ejemplo. Eso definitivamente no ayuda en nada. Insistimos de vuelta. David Riveros, ¿nos escuchás? Sí, en ustedes, ¿verdad? Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Te decía, ¿cómo tenemos que leer esto que publica Transparencia Internacional, David? Esta publicación se basa en una serie de indicadores. Este índice de percepción de corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional se basa en consultas a expertos y expertas en cada uno de estos países, a empresas consultoras y a empresarios. Esas consultas entonces no son una medida de percepción de la población en general, pero siguen siendo una medida de percepción. Y en esa palabra quiero quedarme un ratito. Esta percepción se balancea luego al elaborarse los agregados con los instrumentos de medición que tienen publicaciones del Banco Mundial especialmente y del Foro Económico Mundial. Lo que nosotros vemos en Paraguay
es una tendencia al estancamiento desde el 2012. Recordarán que en el 2012, después de la situación política que tuvimos, justo en ese año también Transparencia Internacional cambia su metodología de medida de esto que es el índice de percepción de corrupción para que sea comparativa, y desde ese año en adelante todos los países son basados en datos en formato panel comparables. En el 2014 tuvimos un pico, un salto bastante importante, y se relaciona mucho a la publicación, en la promulgación, digo mejor, de la Ley de Acceso a Información Pública. Recordarán, en el 2014, entra en vigencia en el 2015, y con esa ley vienen estas reformas de los portales de datos abiertos. El Ministerio de Educación inicia eso, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también mejora su publicación. Eventualmente se suma el Ministerio de Salud, que luego desaparece 2 años después, pero ese tipo de indicadores hacen que Paraguay suba bastante. Y ahí nos estancamos. Desde el 2014 aproximadamente tenemos el mismo puntaje, 27-28, no superamos 30. Y ahora, después de mucho tiempo, realmente tenemos otra vez una reducción comparado al 2021, porque este índice es del 2022, se publica a fines de año con los datos del 2022, y demuestra lo que todos sabemos, que la percepción de la corrupción en nuestro país, con todas las crisis que estamos pasando, ha empeorado. Y lo que podemos ver acá en tendencia, como ya dijiste al inicio, seguimos siendo el segundo país en percepción más corrupto de nuestra región, seguimos siendo uno de los más corruptos de Latinoamérica, nos superan países que están en crisis mucho mayores, como el caso de Guatemala, como el caso de Nicaragua, que ya tiene una protodictadura en todo caso. Y en Sudamérica, el único país que está peor es Venezuela, y ahí no hay comentarios que hagan falta. Entonces, ese término comparativo es lo que tenemos que ver ahora mismo de Paraguay. No estamos bien, seguimos estancados, muchas reformas que se hicieron en un momento no se profundizaron, y tenemos que encarar este problema de corrupción con mucho más apertura e incluso discusión y conflicto previa a estas elecciones presidenciales que se vienen. David, ¿y qué tenemos que hacer para intentar mejorar? Porque no estoy hablando de las autoridades básicamente, sino que el fenómeno del año 2014 que mencionabas, se hicieron las normas, eso cambió de alguna manera la percepción seguramente, pero por lo que entendemos con este resultado, si bien tenemos esa estructura legal, se me hace que en su aplicación está aparentemente el problema. Por eso quiero preguntarte, vos que trabajás con la parte tecnológica, ¿sirve todo eso que se armó? Y sobre todo, ¿las autoridades cumplen con poner a disposición de la ciudadanía toda, a tiro de un clic, toda la información, o igual estamos fallando en eso? Varios puntos importantes que mencionar ahí. Desde Reacción, que es la organización anticorrupción que yo dirijo hace más de 10 años, con otras organizaciones como Semillas para la Democracia, como IDEA, que lideraron este proceso de una década de litigio estratégico hasta que tuvimos la Ley de Acceso a Información Pública en el 2014. En estos últimos 7 años hemos visto una regresión, un retroceso. La ley se hizo, se trabajó de cierta manera tratando de que las oficinas de acceso a la información pública en cada uno de nuestros ministerios, entes estatales, mejorara. Aún así, a pesar de eso, cada vez fue más progresiva, esas pequeñas trampitas para no dar la información, para cuando se provee la información se daba en formatos que no se podían leer. Te estoy hablando ahí de PDFs escaneados, de copias impresas que estaban quemadas y que así se le facilita a la ciudadanía. Y luego simplemente no respondiendo, asumiendo que la ciudadanía no va a poder reclamar eso. Entonces, claramente en acceso a la información pública hemos retrocedido. En términos de los datos abiertos, ahí tenemos situaciones mixtas. Irónicamente, Paraguay tiene el segundo mejor portal de contrataciones abiertas del mundo, solo superado por Ucrania. Entonces, en contrataciones públicas tenemos muchísimos datos que podemos analizar. En el caso de mi organización analizamos en detalle la inversión del FONACYT en todo el país. Pero lo que no tenemos es la capacidad dentro de la comunidad educativa, dentro del empresariado. Hoy sé que hay una asociación que está trabajando, gremios que están trabajando en tratar de analizar esos datos. Entonces esa capacidad para consumir lo que se publica tampoco hay. Entonces, muy a pesar de lo que se publique, si no tenemos capacidad para utilizar y encaminar eso con acciones colectivas para presionar, para incrementar el costo político de la inacción de las autoridades,
no va a haber mucho cambio. Y en tercer lugar está esto del retroceso también muy importante en el caso del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en el 2015 publicó un portal de datos abiertos que tenía la localización de todos sus establecimientos de salud, el stock de medicamentos de todos los hospitales públicos dependientes del ministerio y una cantidad de otros servicios. Por ejemplo, qué doctor, qué doctora trabaja en qué horario, qué servicios ofrece un establecimiento de salud. Y todo eso se había logrado integrar en una herramienta que nuestra organización desarrolló que se llamaba QuERA, que permitía hasta reportar la ausencia de medicamentos que debían estar ahí en esos establecimientos y del personal de blanco que debería estar en ciertos horarios. Ese portal se dio de baja. En el 2020 tuvimos una crisis más o menos con el tema político también luego de la pandemia. Estábamos peleando en la Cámara de Diputados para que se vuelva a publicar, pero si es que temas como salud se dejan de publicar en términos de datos, si es que no tenemos capacidad para mejorar la utilización de los datos en sociedad civil, en el periodismo que tenemos, que sigue siendo muy concentrado en Asunción, y si no tenemos más movilización ciudadana guiada por esta información, lastimosamente nuestro marco jurídico no nos va a ayudar, no vamos a subir de posición. La otra cosa que no vamos a seguir teniendo es esa confianza, esa credibilidad internacional para aumentar las inversiones que necesita nuestro país, porque estos índices los miran las empresas internacionales que quieren invertir en el país para ver qué grado de seriedad también tiene el país en términos de sus reformas y su institucionalización. Entonces, en resumen, creo que esos son los 3 puntos muy importantes en los que tenemos que mejorar para subir en la posición en este ranking y ojalá dejar de ser el segundo más corrupto de nuestra región del continente, y también para profundizar estas reformas que se iniciaron pero que se quedaron varadas y que ojalá los candidatos y candidatas de estas elecciones que se avecinan puedan tocar con mucha más, diría yo, irreverencia, porque eso necesitamos hoy en el término de transparencia. David, aparte de nutrirse de los datos del Foro Económico Mundial que referías, también de personas con perfil técnico, económico, que dan su apreciación al respecto, ¿cómo es posible, entre comillas, medir la corrupción? ¿Qué metodología se utiliza? Puesto que hay indicadores que para nosotros es un poco más tangibles, más evidentes, como los que estamos teniendo incluso ahora, que permiten sindicar a algunos políticos como lavado de dinero, como financiamiento del terrorismo, secretos financieros que no se tienen en cuenta en la elaboración del informe. Ese es un problema académico que todavía no tiene solución. Hoy, internacionalmente, en transparencia se está buscando sectorizar este tipo de métricas de corrupción, porque la corrupción medida vagamente este enriquecimiento para beneficio propio. Hay varias definiciones y, de hecho, Transparencia Internacional, como fue una de las primeras que inició este tipo de índices, es la más conocida y todavía la más pública. Hay rankings de corrupción y de transparencia que el Banco Mundial hace por sí mismo. El Foro Económico Mundial, como mencioné, tiene otros indicadores. Hay una organización que se llama el World Justice Forum que hace también su propio índice que habla del nivel de Estado de Derecho, y uno de sus componentes es el acceso a la información, la institucionalización y la transparencia. Pero esto es de verdad un problema muy grande. Entonces, ahora deberíamos empezar a hablar de lo que vos mencionaste, por sectores. Entonces, en términos financieros, ¿cómo estamos? En términos de educación, ¿cómo estamos? En términos de inversión pública, esto de contrataciones abiertas, ¿cómo estamos? Y existen algunos rankings que ya están viendo este tipo de temas, pero todavía es un desafío. Medir la corrupción sigue siendo un gran desafío. Entonces, como mencionaba hoy en un tweet en mi cuenta, lo que nos permite ver este índice son las tendencias y comparar a los países a lo largo del tiempo para tener una relación, un punto comparativo desde el cual podemos hablar qué países están un poco mejor y qué países no están bien o están empeorando, para ver tendencias más que nada. Y como bien mencionaste, el índice de percepción de transparencia internacional en términos de corrupción no incluye nada relacionado a evasión de impuestos o impositivas, paraísos fiscales, lavado de dinero y otros temas un poco más críticos. Y por eso este índice también tiene muchos detractores internacionales, porque hay países que están según este índice, entre los más transparentes del mundo, que son paraísos fiscales.
Y porque no se incluye esa variable, están ahí en el top 10. Lo peor pasaría con Paraguay si se incluiría este tipo de temas, porque, como sabemos, tenemos muchas dificultades todavía en esto y estamos sufriendo con el proceso de adaptar todos nuestros procesos burocráticos y nuestras agencias del Estado al examen de Gafilat, digo bien. Entonces hay muchas cosas todavía por hacer en ese sentido. Pero, repito, medir la corrupción es un tema bastante discutido, debatido todavía, no hay una forma específica. Don David, déjame agradecerte en nombre del equipo de NPI por este tiempo, esta charla. Seguramente vamos a seguir haciéndolo porque así únicamente vamos aprendiendo. David Rivero, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchos temas interesantes que ha salido de esta charla sobre